Me voy a charlar con José Abadí. Es un lujo, un placer charlar con este psicoanalista brillante, pensador. ¿Cómo andas, José? Gracias Qué lindo por verte. invitarme. Un gusto para tenerte acá. Alejandro. ¿Cómo va eso? Esto para vos, para empezar. ¿Ah, sí? Dámelo. Ya voy a encararlo el fin de semana. Está que bajo la silla porque tengo que hacer un poquito de fuerza. Qué bueno, José. Qué lindo esto, che. ¿De qué hablamos cuando hablamos de buen amor? Dale, ahora voy a empezar a ojearlo aquí con vos. Sos muy interesante, José. Está de más decírtelo. Sos periodista, te has hecho entrevistas muy interesantes que las he recorrido. Explícame rápidamente qué es el psicoanálisis. No sé, a ver, dame una explicación para aquellos que nos están viendo. ¿Qué es un psicoanalista? Bueno, un psicoanalista es un profesional que puede hacerlo a través de la medicina y la psiquiatría, como ha sido mi caso, o también puede hacerlo sino a través de la psicología, que intenta aliviar el sufrimiento y curar, en cierto sentido, dentro de lo que podemos llamar la curación la terapéutica de una determinada enfermedad. ¿Qué cosa? Básicamente conflictos que el sujeto no tiene conscientes, y ese conflicto, esa oposición que hay inconsciente, deriva muchas veces en síntomas, produce síntomas. Esos síntomas nosotros tratamos en el psicoanálisis a través del diálogo, a través de señalamientos, a través de preguntas que logran recomponer el argumento del sujeto, que descubra ese argumento que produjo esos síntomas, para que una vez que sepa qué es lo que está atrás, ese síntoma caiga y él pueda vivir obviamente mucho mejor. Me hablaste, vamos a ir frenándolo así puedo repreguntarte. Dale. Conflicto. Sí. Y me hablaste de psiquis. Sí. ¿Qué es el conflicto? ¿A qué le llamas conflicto en tu ciencia, en tu ámbito, en el psicoanálisis? ¿Qué es conflicto? Básicamente conflicto, para entenderlo de un modo más simple, es oposición, es dirección y sentido contrario. Vos podés tener un deseo, una idea, una representación que se opone a otra porque los valores no están compartidos, porque te produce angustia. Discúlpame, las dos corrientes opuestas la vivo en mi parte consciente. Inconsciente. Ah, inconsciente. Los conflictos que producen síntomas son conflictos inconscientes que los has reprimido, vale decir, han sido conscientes en un momento, te han producido angustia y entonces los has reprimido. Ese conflicto y esa oposición genera una tensión, una angustia que, para ser liberada, necesita una conducta que de algún modo la descarga. Ahora, esa conducta de un conflicto, de una oposición que no tenés consciente, es muchas veces una conducta sintomática. ¿Y cómo se descarga? ¿Cómo lo descarga? Como un síntoma, por ejemplo. Es decir, ¿Un sueño es un síntoma? No, un síntoma, el sueño es una formación de lo inconsciente, se lo suele llamar, pero no se trata de un síntoma porque no hay un sufrimiento cuando vos soñás. El sueño, ¿qué es? Es de una manera disfrazada el cumplimiento de una serie de deseos que algunos son conscientes y otros son inconscientes. El síntoma, en cambio, es cuando un conflicto, una oposición entre dos fuerzas que están en lo inconsciente, se soluciona a través de algo inadecuado. ¿Qué es esa solución inadecuada? Un síntoma. ¿Qué pasa cuando tenemos un síntoma? Sufrimos. ¿Qué le pedimos a un psicoanalista? Me cuenta, a través del diálogo que tenemos entre nosotros, la exploración que hacemos entre nosotros, ¿qué es esa oposición que está detrás de esta conducta? ¿Así esta conducta cae? ¿Todo lo reprimido es malo? O sea, ¿todo lo que vos reprimís es algo que te va a hacer mal? ¿O reprimís psíquicamente algo que de pronto te podría hacer bien, te podría causar placer? Puede hacer mal, puede no hacer mal. Hay una determinada fantasía, hay un determinado deseo, hay un determinado impulso, hay una determinada idea que, porque choca con otros valores y otros ideales, otras normas, te produce a vos angustia de sentirla, de tenerla. Entonces la reprimís. Para que quede reprimido, no alcanza simplemente de decir lo reprimo y ya está, se queda tranquilito ahí escondido. Que quede reprimido no alcanza con que... Y que no es un acto, un movimiento que lo haces una vez y ya estás liberado. Y no es consciente mi represión, o sea, no lo puedo decidir, no decido voy a reprimir. No, es una represión inconsciente. Una vez que reprimís esa representación, esa idea, ese impulso, ese deseo, vos tenés que dejarlo allí reprimido. No es que podés decir lo reprimo y me voy. ¿Qué haces entonces? Instalás una resistencia. Todo esto es a nivel inconsciente, para que aquello que reprimiste y no querés que se haga consciente, no emerja nuevamente a la conciencia. ¿Esa resistencia de qué se trata? ¿Estamos poniéndonos haciendo gimnasia, flexiones? No, es con otra idea, con otra representación. La resistencia que tanto la gente se pregunta, ¿qué es cuando yo reprimo algo
porque me angustio y lo mantengo reprimido. ¿Cómo lo mantengo reprimido? Con otra idea que no deja que aquella que fue reprimida surja, salga. Ahora, en ese equilibrio delicado que es nuestro devenir, nuestra conducta, nuestro psiquismo, hay a veces coyunturas que llevan o que aquello que estaba reprimido tome fuerza y quiera salir, o que aquella resistencia que lo ponemos se debilite. O una parte toma fuerza, la otra se debilita, y entonces aparece un recrudecimiento que se deriva ¿en qué? En un síntoma, que es una solución inadecuada del conflicto. Ahora voy a hablar de tu libro. No sé si fui pero claro. Sí, pero aparte es maravilloso como lo explicas. Tengo todas estas 3 páginas, 4 páginas son de preguntas que armé, porque puedo pasar por tantas cosas con vos. Mira, voy a preguntarte por un término que yo no sé si está aceptado por ustedes los psicoanalistas, que es la personalidad tóxica. Se ha puesto de moda decir este tipo o esta mujer es tóxica. No te juntes porque es tóxica. ¿Existen los manuales de salud? ¿Existe en el psicoanálisis, en los manuales de psicoanálisis, la palabra tóxica para una personalidad, o lo inventamos nosotros? Está muy bien, es una palabra que se ha impuesto en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no es así? Sí. Lo tóxico estaba primeramente asociado a lo que puede ser una droga, a lo que puede ser una... Ahora, se suele hacer referencia también a, como vos decís muy bien, a personalidades tóxicas, a relaciones que son intoxicantes como metáfora. ¿En qué sentido? A esas relaciones que en lugar de generarnos fluidez, bienestar, placer, nos generan ¿qué? Tensión, malestar, conflicto, nos reviven conflictos que tenemos inconscientes, nos generan en último término sufrimiento. ¿El tóxico es tóxico porque quiere ser tóxico, o a veces es tóxico porque es inconscientemente tóxico? Bueno, depende qué toxicidad estamos hablando. Uno puede estar con una persona que tiene una determinada estructura de carácter, que en función de cómo soy yo, justamente hay determinadas cosas de ese ser que reviven aspectos míos que me hacen infeliz o que me hacen sufrir. Bueno, allí podríamos hacer referencia a que esa es una relación inadecuada y que el contacto con esa persona me deja mal, me crea tensión y malestar. Hay otros personajes que son los que hemos conocido últimamente bastante, que son los psicópatas, que son aquella gente que tiene que son gente, por algo se los llama sociópatas, que en la relación con el otro lo dañan. Pará, porque la psicopatía o los psicópatas se llevaron al cine. Lo que pasa es que los extremos de los ejemplos que se muestran en el cine es un psicópata que termina matando, torturando y destripando, y te lo muestra como... Ahora, ¿puede existir del otro lado alguien que nos está viendo y que conviva en su familia o en su grupo de trabajo con un psicópata que no llega a destriparlo, no llega a matarlo, pero le demuestra psicopatía todo el tiempo? Claro, ¿Hay distintos grados de psicopatía? Está perfecto lo que dice. Hay psicopatías que llamamos eventualmente primarias, más profundas y más difíciles de tratar, son todas difíciles de tratar de todos modos, y otras que son de algún modo menos intensas. Pero para que la gente entienda qué es psicopatía, porque se suele decir muy a menudo, el problema del psicópata es que no tiene registro del semejante. Anda despacio, pará. El problema del psicópata no tiene registro del semejante. No hay un registro del semejante, significa no tengo en cuenta que vos sos un otro como yo, un semejante. ¿No empatiza? No. ¿El psicópata no empatiza? No. Empatía, qué buena palabra. Empatía, que es algo que los argentinos necesitamos tanto, es poder ponerse en el lugar del otro sin invadirlo ni ocuparlo, pero es una suerte de identificación que me permite captar algo de lo que al otro le pasa. La compasión, por ejemplo, que es tan importante, tiene que ver con la empatía. Vos estás atravesando un momento difícil, un duelo, una pérdida, una separación, y yo puedo identificarme, puedo ponerme en tu lugar sin ser Alejandro, pero capto lo que te pasa, te entiendo y te acompaño. O sea, no administras la palabra compasión o no lo sacás del cajón de herramientas de la religión. No lo relacionás con la religión, vos a la palabra, al término compasión. Podés ubicarlo también en la religión, en la medida que la religión... lo asociás también a la empatía. Sí. Y el psicópata no empatiza. No, el psicópata no empatiza, el psicópata usa al otro, abusa del otro. El psicópata no tiene registro de un semejante al cual es capaz de interesarse y de amar. No tiene sentimiento de culpa si lo daña, no tiene arrepentimiento. Escúchame, por eso no tiene capacidad de aprendizaje. ¿Y el manipulador? Claro, el manipulador, hay formas de manipulación, ¿no es así? Hay algunas que son, esencialmente es una de las características del psicópata. Hay formas mucho más livianas de un sujeto que la manipulación no forma parte de un complejo de personalidad del nivel de patología, de enfermedad y de daño que puede hacer un psicópata, pero hay gente que lo que podemos llegar a decir es
está vinculado más a una estructura egoísta, centrada en sí mismo, narcisista, donde los otros, si bien no es que hay un desconocimiento de ellos, pero son útiles para sus fines, más que me brindo porque son ellos. No hay una gran felicidad en el dar, sino en el usar al otro. No hay una gran felicidad en el dar, sino en el usar a los otros. Claro, ese es el manipulador. Y sí, porque vos, una cosa que te hace feliz seguramente es cuando podés dar algo y sentís que ese algo... Lo he hablado con alguien, con especialistas en neurociencias. Ellos sostienen que la mayor felicidad, lo han comprobado, ellos lo han comprobado, a ver, la neurociencia dice empíricamente, científicamente, que la sensación de dar es muy placentera y que provoca niveles de felicidad altísimos. Sí. Después vamos a discutir qué es la felicidad. Con mucho gusto. Bueno, he escrito un libro al respecto. Claro. Pero sí, decirle a los neurocientistas, estoy de acuerdo con los neurocientistas, tiene varios cientos de años este descubrimiento de todos modos. José, estoy ojeando, ¿de qué hablamos cuando hablamos de buen amor? Para vos, en líneas generales, ¿qué es un buen amor? O sea, mira cómo arranca tu libro. Si nos preguntaran cuál es el ingrediente esencial de la felicidad a la que todos aspiramos, la respuesta sería sin duda alguna el amor. Su presencia o ausencia constituye y define nuestro modo de vivir. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos no quiero que des la respuesta acá porque se trata de que la gente compre el libro. Pero ¿qué es para vos el buen amor? Bueno, y es importante la idea de que cuando yo quise recalcar la idea del buen amor, es porque la gente suele llamar amor a muchas cosas distintas y no todas ellas son amor. No hay un mal amor. Si es un mal amor, no es amor. Ese es mi punto de vista, que sé que es discutible, ha generado polémica. Si es un mal amor, no es amor. No. El amor tiene que ver, sí, con una vivencia esencial, casi central del ser humano, tiene que ver con un anhelo que cuando lo recibe y lo da, lo ubica en un lugar donde le da sentido a su vida, genera relación, genera vínculo. ¿Estás hablando de amor de pareja? No, no solamente de amor de pareja, de amor de pareja, de amor de padres a hijos. Pero ¿cómo puede haber un mal amor de padre a hijo? Bueno, yo te diría que basta con que uno se anime a abrir los ojos y va a haber muchas relaciones padres-hijos, más allá de todo lo que vemos diariamente con sorpresa y con indignación, que serían los máximos casi delincuenciales, pero hay mucha gente que tiene que desde su precariedad, desde conflictos no resueltos, desde identificaciones equivocadas, no ama a lo que es muy ambivalente, tiene momentos de amor, tiene momentos de egoísmo, tiene momentos de manipulación, tiene momentos de opresión. Para vos, eso cuando, no lo llamamos buen amor. Cuando no hay buen amor, no hay amor para vos. Entonces vayamos al caso digamos, más... cuando lo llamamos el de amor, pareja. por lo menos cuando hablamos de amor, y decimos lo amo, o en una pareja me ama, no es hablamos del buen amor. Si se siente el amor es porque es buen amor. Si se yo siente te quiero, el amor es porque es buen amor. Te hago daño, porque te quiero, te hago daño, yo no lo compro. Te aconsejo que vos tampoco. Es decir, hay una dificultad en esa relación, en brindar lo que hablábamos antes, en dar, en ser feliz al poder dar algo y en recibir de ese otro esa vivencia que nos da, repito, sentido de vida, existencia, armonía, que es tal vez lo que tanto buscamos en la vida, ¿no es así? Ahora, el amor tiene que ver con básicamente un conocer y transitar al otro, con dejarse transitar, con renunciar a egos para poder ir a lo auténtico del yo. El vínculo del amor es un trabajo, es una labor. Es como la felicidad, no es que lo encontramos de casualidad. Cuando vos hablas de egos, sí. ¿Cuál sería la diferencia entre una buena autoestima y el ego colocado o un buen ego? ¿Existe el buen ego? Sí. Le ponemos ego para separarlo del yo, de lo que sería en el lenguaje corriente, en lo auténtico, lo llamamos un yo auténtico, ¿no? Yo tengo una frase que publiqué una vez que es un ego obeso tiene un yo desnutrido. Un ego obeso tiene un yo desnutrido. Claro, a ver. Es decir, si hay mucha energía, todo tu caudal de preocupación, ocupación, lo que sería el amor que podés obsequiar, que podés dar, que podés brindar a la afuera para conectarte y para formar parte de un mundo que te resulte interesante y que te resulte capaz de ser amado, lo volcás sobre vos mismo, tenés una especie de blindaje en vos mismo, donde sos, por empezar, un aislado frente a lo que es los otros, y concentrás toda lo que llamaríamos, si vos querés, energía amorosa en tu propia persona.
esta especie de ponerle nafta a uno mismo todo el tiempo me desconecta del otro, me busca solamente a mí como motivo de exaltación. Entonces, ahí tenés los autoritarios, los despóticos. Ahora, José, es impresionante la cantidad de parejas que te dan la razón definitivamente en esto, porque, a ver, no hay vos no podés tocar al amor. No podés, no lo tenés en un método científico, hipótesis, claro, inductivo, deductivo, claro, y tenés ahí, claro, estás tocando el amor. Ahora, hay parejas que llevan 35 o 40 años de amor, ella parte de este plano, ella muere o él muere, y a lo poco tiempo muere él o muere ella. O sea, hasta me sensibiliza decirlo. Claro. Es como que no pueden vivir sin el otro amor, o sea, que se mueren de amor. O sea, o se mueren, no sé si se mueren de amor. De la falta de amor. De la falta de amor. O sí, de ese amor que ya no está, o de ese amor que nutría y que nutre. Sí. ¿Sabés que es cierto lo que vos decís? Y lo vemos a veces en parejas de gente que ha convivido muchísimos años juntos, son ya ancianos, y a veces la vida, la propia identidad se ha formado en medida que el otro también está a su lado. Es decir, y cuando el otro parte, hay un momento en que nosotros... Tiene como algunos momentos la partida del otro, ¿no? En un principio nuestro ser amado, cuando se nos va, lo acompañamos, lo dejamos ir, se lo entierra, una parte nuestra se va con él. Ahora, el proceso del duelo significa, cuando podemos hacerlo del modo mejor posible, es recuperar aquello que se ha ido de nosotros allí, no enterrarnos con la persona perdida, sino volver a tener nuestra propia persona, nuestra identidad, eso que somos, y poder a la persona que se ha ido, luego de llorarla, luego de sentir esa ausencia y esa tristeza, darle ese lugar en el recuerdo, en el alma, en la memoria amorosa, que lo eterniza en parte, pero que también nos permite a nosotros volver a amar. No vayamos al punto extremo de la muerte. Primero, me aterroriza, que en un ratito quiero hablar de eso con vos. ¿Cómo no? Pero estamos un viernes a la noche, tranquilo, hablando con un psicoanalista del tamaño y un pensador como José. Darnos estos gustos en la pantalla de América es un lujo realmente. Gracias, Ale. Vayamos a otro tipo de duelo, sí, que es terminar con tu pareja. No hay muerte acá. Terminás con tu pareja después de muchos años, te amaste, terminaste bien, decidís, tenés hijos en común o no, terminaste bien, te separaste. A ver, me ocurre a mí, o sea, yo terminé con una pareja de muchos años, con Miriam, y siento un profundo amor por ella, claro, y ella siente un profundo amor por mí, y no sé cómo definírtelo ese amor. Siento amor, o sea, es amor, y si le pasara algo me estaría ahí, yo siento que ella también por mí, y como yo, hay muchas parejas que le ocurre esto, que se separan y que sí tienen esa sensación de... que yo sé que cuento con ella cuenta conmigo, y son más los casos de este tipo que los casos que terminan mal, porque los casos que tienen fama son aquellos casos que terminan mal, pero yo creo que el ser humano debe, no sé, ojalá que sea así como yo te lo estoy preguntando. Vayamos no a la muerte, pero a la terminación de algo, un trabajo. Suponte que yo el año que viene quiera dejar esto, quiera dejar 20 años de medianoche. Yo hace 20 años que hago la medianoche de televisión. O suponte que alguien nos está viendo del otro lado, que es camionero hace 18 años, el año que viene quiera tener una huerta orgánica. O el que deja o que termina la secundaria. O el que termina una carrera universitaria después de 8 años. ¿Existe duelo ahí también? Sí. ¿Existe duelo? Sí, qué buena pregunta, porque tiene que ver con, básicamente, con la posibilidad que tiene un ser humano de cambiar, con la posibilidad de innovar. Hay un duelo que, para poder ser elaborado del mejor modo posible, no tiene que ser vivido tanto en términos de la clausura, de la pérdida, como si fuera muerte que decías antes, sino como un ciclo de la vida que nos ha nutrido, lo guardamos como experiencia, lo llevamos adentro nuestro como lo que hemos perdido. Nosotros tenemos la posibilidad de... yo no sé si existe la vida eterna, porque la verdad que no tengo el dato, si no sería... Pero sí sé que si alguien fallece y yo puedo guardarlo en mi memoria amorosa, mientras yo esté vivo, él está de algún modo viviendo. ¿Me repetís eso que es hermoso? Sí, quiero decir, cuando alguien se va puede decir, no sabemos si tiene vida eterna, si inmortalidad, más allá, que eso depende de lo que cada uno crea. Pero sí sé que los hombres los seres humanos, tenemos una capacidad maravillosa que se llama memoria amorosa, que es poder guardarlo en ese lugar tan particular de nuestra alma y de nuestro ser, y que tiene que ver con aquello donde lo recordamos, en movimientos que tenemos, nutre nuestro ser, José, y mientras estamos nosotros, otro lado hay algo de una vida simbólica que claro, prosigue. pero por otro lado también me dicen, soltá.
¿Dónde me paro en ese punto, José? Porque por un lado duelo, por otro lado me dicen soltá. ¿Cuál sería dijiste armonía? ¿Cuál sería el virtuosismo ahí? Vamos a homenajear a los griegos, que sé que a vos te... fundamental lo que preguntás, Sí. ¿sabes? Ujú. Porque la diferencia está justamente en esto que te decía. Yo puedo dejar partir a la persona en términos concretos, puedo no zambullirme en la muerte con esa persona, vuelvo a ser yo, le doy un lugar en el recuerdo, su presencia, no estoy en la inmediatez de la muerte, sino que la reconozco como parte de mi historia, la ubico en mi memoria y eso me pone también libre para homenajear también esa pérdida, haciendo que conectándome de nuevo con el mundo, con los otros, en último término, teniendo esa disponibilidad de poder volver a amar y ser amado. Entonces, está en calidad de recuerdo, de historia viva nutriente, pero no en calidad de momento traumático que me tiene alojado a mí en la muerte del otro y no me deja tener mi vida a partir de allí y hacer el principal homenaje que se le puede hacer a alguien que uno pierde y amó, que es poder volver a amar. Es hermoso eso que estás diciendo, pero incluso más allá de una muerte. O sea, vos te separaste de una pareja después de muchos años. El mejor homenaje, si terminaste bien con esa pareja, que podés hacerle a tu expareja es demostrar que podés volver a amar. No te quepa duda, Alejandro. Por eso dijiste algo muy importante antes, que es esas separaciones que tienen lugar, pero se guarda algo de lo que es el reconocimiento y el agradecimiento de lo compartido, de los proyectos compartidos, sería algo así. Y bueno, no tenemos más ese caudal, esa energía que nos convierte en esos amantes, en ese amor que convive en la relación de pareja. Pero cada uno de ustedes sabe que forma parte de la historia del otro y hay una mirada y un recuerdo, tal vez hasta la nostalgia acompaña alguno de esos recuerdos, donde formarán para siempre van a tener siempre el carácter de testigos de quien uno ha sido en esta vida y de reconocimiento. Sigo tantas cosas, José, tan interesante, la verdad que ahora te voy a hacer una propuesta cuando termine el programa, a ver si me la aceptás. Quiero preguntarte por... a ver... Viste que hay una cierta, hay una categoría de gente que te dice, yo te digo las cosas en la cara. Si te gusta, y si no te gusta, me da lo mismo. ¿Qué hacer con ese que te dice las cosas? ¿Está bueno decir las cosas en la cara? Yo no me guardo nada, José. Yo soy así, yo te digo las cosas, no te gustan, problema tuyo. ¿Es problema mío si no me gusta lo que me estás diciendo? ¿O debería cuidarse aquel que te dice las cosas, el de esta especie, que te dice, yo soy de los que te dicen las cosas en la cara? Claro, hay varios aspectos, ¿no? A ver. Es bueno, porque por un lado me recuerda mucho esa diferencia fundamental entre la sinceridad y el sincericidio, ¿no? Sinceridad y sincericidio, sí. Una cosa es aportar algo de una verdad que te puede ayudar y me ayuda a mí también porque necesito decirla, y otra cosa es que yo te quiero agredir y con algo que yo sé y que probablemente vos no te haga bien o no quieras escuchar del modo que te lo diga, la uso para dañarte. ¿Y te puedo estar dañando inconscientemente? Sí. Aunque no quiera dañarte, te estoy dañando. Sí, por más aunque que no te quiera conscientemente. Aunque no quiera conscientemente Sí. dañarte, te quiero. Sí. Sos mi amigo. Esa igual. especie de sinceridad. Mira, te voy a decir algo que por ahí no te guste y sé que no va a ser lindo para vos, pero te voy a contar lo que te está pasando y lo que te están haciendo. Me aterra cuando empiezan a hablar así, me aterra, me quiero ir. Te doy ir. un consejo, es decir, detenete, es decir, contené tu amabilidad y tu cariño, no hace falta. Es decir, uno percibe, no solamente en la palabra, sino en la melodía del contacto con el otro, cuando hay algo para vos y cuando hay algo para mi agresión ¿no? descargada. Yo creo que vos dijiste una palabra que es clave, mezclada en todas en esta formulación, que fue cuidarte. Una de las cosas que tiene que ver con lo que hace significativa y potente una relación, y en una pareja es fundamental, una de las claves del buen amor, es que uno cuida al otro. ¿Qué es cuidar al otro? Cuidar al otro es tenerlo en cuenta, es protegerlo, es poder empatizar, es estar al lado cuando algo puede llegar a dañarlo. Es que si lo dañó y está sufriendo, no tengo la varita mágica, pero sí mi posibilidad de acompañarlo. Eso tiene que ver con el cuidarlo. ¿Acompañar es amor? Sí. Hay maneras de acompañar. Cuando vos estás sufriendo por algo, a veces es inútil que te digan palabras, a veces más puede hasta hartarte.
Pero puede estar un tipo, un amigo, una amiga, y está al lado tuyo. Hay maneras de acompañarte más directas, menos directas, pero ahí sentís que no estás solo. Ahí sentís que hay alguien más y no estar solo, sentirse acompañado, formar parte del interés y de la vida del otro y tener nosotros noción de que hay más alrededor nuestro es fundamental. Si alguien me pregunta, ¿qué hago con esta persona que perdió a alguien que está sufriendo mucho? Mímalo. Mímalo. Sí, simbólicamente. Cuídalo, estate cerca, sé cariñoso. Es decir, entonces hay verdades que se pueden decir cuidando al otro y hay verdades que se pueden decir atacando al otro. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Y yo creo que de fondo la intención. José, te quiero preguntar 3 términos, voy a Sí. tirar en la pregunta que no sé cómo armarla, a ver si me ayudas a construir la pregunta. Con mucho gusto. Melancolía, angustia y tristeza, o Sí. melancolía, tristeza y angustia. Y más o menos lo que tengo bosquejado como pregunta es si puede existir alguien que esté triste, que esté depresiva, pero que se muestra alegre. ¿El depresivo o el triste? ¿Está triste y lo notas triste? ¿O me puede estar enmascarando su tristeza y su angustia? No sé si es lo mismo. No es o lo su mismo, pero muchas veces encontramos Bien. en la depresión una depresión angustiosa. Y está con un nivel de vamos, dale, para adelante, dale, vamos a salir, dale, vamos a tomar algo, dale, va. Y por dentro tiene una angustia que no puede más. ¿Puede existir eso? ¿Que me muestre la fachada de una cosa y por dentro vaya otra? Sí, ahí hay dos niveles para pensarlo por lo menos de lo que se me ocurre que me preguntas. Una primera situación es que si la depresión allí no tiene como un lugar muy profundo que la llevaría al plano de lo que vos preguntaste antes, que es la melancolía, que es una depresión profunda, donde no hay mucha alternativa para esta especie de carácter simulado, ¿no?, de alegría. Sí. Bueno, no saquemos de la melancolía de lado, pero sí hay determinadas situaciones que están con bajón de ánimo, con una depresión reactiva a una separación, a una frustración, a una pérdida de un trabajo, y hay como un intento como imaginario de, bueno, casi de engañar al otro para engañarme a mí, o de engañar. Entonces, bueno, bárbaro, es casi defenderme de la tristeza que empiezo a sentir. Hay otra cosa que es muy importante. ¿Casi defenderme de la tristeza que empiezo a sentir? Sí, Alejandro. Es decir, a veces me da miedo que me estén pasando esas sensaciones de desencanto, de desilusión, ese dolor que tiene que ver con lo que no está y lo que quisiera. Y no, bueno, dale, y me trato de defender, entre comillas, de distintas modos. Uno puede decir distrayéndose, euforizándose, jugando a no importa, vamos con todo. Y hay formas más enfermas de querer paliar una situación de esas, que puede ser a través de las adicciones o otras formas menos importantes, requieren un cierto capital, pero alguna gente cuando está un poco deprimida se compra algo como para sentir que de algún modo compense ese nivel de déficit, que es distinto de algo muy importante que es lo que llamamos la bipolaridad, que son esas situaciones que son las patología bipolar, donde tenés periodos de depresión y periodos no de alegría, sino de manía. ¿Qué es la manía? Es una euforia patológica. ¿Ahí viene el término maníaco-depresivo? Claro, exactamente. ¿Viene así. modo manía o modo depresivo? La manía, antes decían, ahora se dice más bipolaridad, pero en último término estamos hablando de la maníaco-depresivo. Modo manía es cuando está en manía. Manía es la euforia. Euforia. Y hay formas que no tienen que ver con la melancolía ni el maníaco-depresivo, pero que vemos mucho en nuestra sociedad de hoy, donde hay la apariencia de una alegría, pero lo que hay más es una cierta euforia agitada, que en el fondo no es una alegría verdadera, es más agitación. Uh-huh. Cuando hablamos de estas cuestiones psicológicas, también hablamos del autosabotaje, ¿no? ¿Existe el autosabotaje? Sí. Inconsciente, porque nadie va a querer autosabotearse conscientemente, Claro. Pero existe el autosabotaje. Si fuera consciente es más manejable, no es tan preocupante lo que es consciente porque suponemos al sujeto capaz de manejarlo. Porque hay gente como que a mí no me sale nada, termino, lo mío indefectiblemente termina mal. No sé. Bueno, ahí ya está en una especie de anticipado, ahí está la profecía autocumplida. La tenía escrita, profecía autocumplida. Claro. Es decir,
ya está diciéndote lo que va a hacer para que termine de ese modo. Pero es real, o sea, el psicoanálisis ha trabajado sobre ese concepto, sobre la profecía. Vamos a eso que me interesa más. Sí. La profecía autocumplida. La profecía autocumplida, que tiene que ver con el autosabotaje, que es lo que vos decís. Damos primero la primera parte, que está ligada a la otra. El autosabotaje tiene un afecto fundamental que lo produce. ¿Sabés cuál es? La culpa. Uy, qué tema, la culpa. La culpa inconsciente. Hice algo por lo cual me siento culpable. Hay algo que me siento deudor. No me siento con derecho y con merecimiento. A veces no es una deuda genuina, verdadera, justificada, pero inconscientemente, en función de un deseo que lo reprimí, pero me pareció inadecuado, tuve un sentimiento de culpa. Y entonces, bueno, me castigo. Perdóname, ¿la culpa es humana? ¿Es psíquica? O sea, ¿está dentro nuestro o me la infligen? ¿Me enseñan a ser culposo o viene conmigo? Bueno, en la medida que te dan una serie, las dos cosas, en la medida que te dan una serie de valores y de situaciones que supuestamente están ligadas al cuidado del otro, en la medida que vos también, desde vos, amás al otro, en la medida que somos sujetos que muchas veces desde nuestras ambivalencias y desde nuestros impulsos tenemos conductas que son como ajenas a eso que tendría que ver con lo que valoramos, con lo que queremos, con lo que nos parece bien, y las hacemos, si tenemos una conciencia, una responsabilidad, una conciencia crítica, una instancia normativa, sentimos culpa. Y cuando sentimos culpa, tenemos miedo. ¿Qué es lo que sucede? Castigo. El castigo de afuera viene, pero no es tan peligroso como el castigo de adentro. Los autocastigos son generalmente mucho más severos que los castigos de afuera. ¿Qué es un autocastigo? Y, por ejemplo, hiciste algo, digámoslo de un modo casi un juego, metiste la mano donde no tenías que meterla, busca la forma que quieras. Dale. Lo que estaba prohibido, esa mano allí no tenía que estar, o para sacar, o para acariciar. Bueno, qué vergüenza lo que hice. El castigo que puede ser que me reprendan, que me digan si fue un robo, devolvelo, si tomé algo bueno, disculpate, cualquiera de estas variables. De afuera podría ser un castigo de un orden ligado a la... Ahora, el castigo interno es mucho más fuerte. ¿Qué puede ser? Y si me agarro la mano con la puerta del coche, me destrozo la mano. El autocastigo por la culpa de lo que hice mal es seguramente más severo que el castigo que me darían desde afuera por esa culpa. Tengo... culpa, te voy a decir una palabra, sí. La culpa neurótica, la culpa que no tiene una justificación genuina y objetiva, sino que tiene que ver con que creo mágicamente que lo que deseé o lo que imaginé está tan mal y se convierte en una realidad, y eso me hace sentir culpa y me castigo. Culpa porque me parece mal si fuimos dos amigos y uno falleció en el accidente y yo estaba al lado y no me morí, y que siento esa culpa ridícula. ¿Cómo puede haberse muerto él y yo no me...? Bueno, toda culpa neurótica, injustificada, indebida, es una carcelera tremenda y un factor de infelicidad importante. Me voy a quedar con eso, un factor de infelicidad importante, porque... Sí, Alejandro. Me quedo con eso, como en esta parte me parece tremendamente fuerte esto para esta parte de la nota. Porque después te voy a preguntar, socializar en estas épocas, en donde aquel que tiene una experiencia de estudio, puede ser primaria, secundaria o terciaria, o aquel que tiene una experiencia de padre, sabe que todo saber puede ser puesto en duda. O sea, yo nací en 1971, no tenía chance en mi socialización primaria de discutirle a mi papá si él me decía que tal cosa pasaba, iba a ocurrir si yo hacía tal esto o tal cosa. Y hoy, si yo tuviese 10 años, 11 años, si mi papá me dice eso, voy a YouTube o veo, googleo y diría, mira papi, ¿sabes qué? Esto no es así como decís vos. Entonces, ¿cómo socializás en esta época? ¿Cómo enseñás como padre en una época de tamaña información en el mundo para los chicos o para los hijos? No me lo contestes ahora. Seguís luchando contra la humedad. Pirca Stone, ganadora del premio CMD, te ofrece la solución definitiva. Gracias, José, me has regalado este libro con esta dedicatoria. Indagaciones, preguntas y reflexiones. Claro, yo te he escuchado vos, la repregunta es el motor de una charla, es el motor. La pregunta es lo que tiene que ver con lo nuevo, con disolver lo congelado, con instalar nuevas combinatorias. Vos decías la relación del padre y el hijo. Antes se creía que el padre tenía que ser el que sabía todo y el hijo simplemente obedecer y repetir. Hoy sabemos, como dijo Steiner, que es uno de los tipos que
más entiende de la cultura El contemporánea, lingüista. George Steiner, sí, dijo que el maestro, el verdadero maestro, y acá podríamos poner el padre también, es el que le enseña al discípulo o el padre al hijo muchas cosas para que las aprenda, pero le enseña una en particular, a refutarlo. Eso es lo que crece. Hay una anécdota muy divertida que aparece en lo de Bateson, donde un pibe va y le pregunta al padre, papá, el papá de Juan le dijo que él sabe más que él, ¿es cierto eso? Y el padre le dice a ese hijo que le pregunta eso, mira, te voy a contar algo. Una vez fue un chico y le preguntó como tu amigo al padre, papá, ¿vos sabes más que yo? Y el padre le dijo que sí. Le dijo, papá, ¿y todos los padres, el padre de fulano también sabe más que él? Sí, por supuesto, el padre de fulano sabe más que él, es el padre, querido. Dice, ¿todos los padres saben más que los hijos? Por supuesto, todos los padres saben más que los hijos. Te quería hacer una pregunta, papá. ¿Quién inventó la máquina de vapor? Le dice, James Watt, hijo. Sí, ¿por qué no la inventó el padre? Chacabuco, otro vino de bodega Los Haroldos con una excelente relación con Same Provincia ya está cuidando a 8 millones de... ¿Sentís desgano, cansancio, te falta energía, te olvidas de las cosas? Artrostop Energy Frío. Un poderoso concentrado en el medicamento de confianza. Andás con tos, te molesta todo el tiempo, Spectosan antitusivo es tu solución. Que no es lo mismo que un expectorante y te sirve cuando no tenés flema, si necesitas cortar la tóxica que te molesta, te impide dormir o hacer otras actividades. Ahora cuando necesitas expulsar la flema si te ataca el catarro bronquial, usa el nuevo Expectosan Extra Forte 200, el jarabe expectorante con mayor concentración de bromexina en el mercado. Para la tos seca, Expectosan antitusivo, el de la lunita. Para la tos con flema, nuevo Expectosan Extra Forte 200. Acordate, ninguno de los dos tiene azúcar. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Se levantado como murallas imposibles.